Bien, tenemos una dificultad con los signos, hay que ponerlo aquí en este sistema y vamos a ver si logramos que en el primer golpe dé las notas musicales. Bienvenidos a todos, después el maestro de ceremonia les dará la bienvenida a todos. Puestos de pie, vamos a tratar a ver si... Antes de sentarnos, por favor, como es costumbre nuestra en cada actividad que se realiza en la Casa del Preso, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas que a lo largo de estos 50 y tantos años ha causado el régimen castrista en nuestra isla. Conmigo. Que descansen en paz. Así sea. Y ahora con ustedes Enrique Ruano, maestro de ceremonia de este evento de hoy. Buenas tardes, gracias a todos por su presencia aquí. Mi nombre es Enrique Ruano. Este acto ha sido organizado por el Presidio Político Histórico Cubano, Plantados hasta la Libertad de Cuba, la Séptima Provincia y el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Damos inicio a esta jornada con las palabras del presidente del Presidio Político Histórico Cubano, José Luis Fernández, quien nos hablará del doble propósito de este encuentro, en el que todos reafirmamos nuestro orgullo de ser cubanos y nuestro compromiso con una Cuba libre y democrática. Gracias, Enrique. Es bueno recordar que Enrique es director de la Casa del Preso, aparte vicepresidente del Instituto de la Memoria Histórica, y le damos la más cordial bienvenida a los que nos acompañan hoy, a Fariña, de la provincia indómita de Las Villas, no es que yo sea regionalista. Yo regionalismo. Pedro Corso, presidente del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, Ángel Dafana, Plantados hasta la Libertad, y Fabián, de la Séptima Provincia, todos con una credencial que no hay que abundar más nada al respecto. Bien, el significado del día de hoy, todos los presentes aquí, y me incluyo, tuvimos el privilegio de conocer de nuestros padres y de los maestros que tuvimos desde los primeros pasos
en la escuela primaria, tuvimos conocimiento de quién era nuestro apóstol, el apóstol de la independencia, José Martí. Por lo tanto, en el día de hoy yo no voy a consumir mucho espacio. Voy a dejar todo el tiempo para los que van a abundar sobre el tema, pero sí decir que estamos celebrando hoy el natalicio de Martí sin adulteración, tal como lo aprendimos de nuestros padres y de nuestros maestros en la Cuba del ayer. También el día de hoy reviste la importancia que estamos recordando a todos los presos políticos en las cárceles castristas, reflejados, representados por un preso emblemático, un preso que tiene 40 y tantos años en 2 tiempos cumplidos de prisión. Un hombre que estando aquí, en la tierra de la libertad y de la abundancia, prefirió empuñar las armas para rescatar la libertad secuestrada de nuestra patria. También en el día de hoy tenemos a Eduardo Arocena, que languidece en una prisión de los Estados Unidos de Norteamérica. El día de hoy reviste una importancia extraordinaria y no importa que no haya una multitud con los corazones que palpitan en el día de hoy. Ante este reconocimiento del natalicio del apóstol o recordación del natalicio del apóstol y la mención de nuestro hermano Sosa, es más que suficiente. Así que le doy paso al maestro de ceremonia y de paso, como presidente del Presidio Político Histórico, le doy la más cordial bienvenida por vuestra asistencia. Muchas gracias, José Luis. A continuación, como homenaje al apóstol, escucharemos al poeta y escritor Ángel Cuadra, quien disertará sobre la literatura de José Martí. Ángel. No se asusten, que no son muchos, va a ver. Bueno, con un saludo para todos nuestros hermanos. Hoy celebramos un año más del nacimiento de José Martí. Se me ha pedido que hable de Martí sobre su valía intelectual, o sea, su aspecto intelectual. Otros compañeros aquí hablarán también de cosas más contundentes, si se quiere. Por ejemplo, la proyección política del mismo. Pero bueno, acepto con mucho gusto porque hace falta conocer a Martí en toda su integridad. O sea, si lo hemos conocido políticamente hasta el punto que lo conozcamos, si inclusive lo comparamos con las cosas que suceden políticamente en Cuba, está muy bien, pero vamos a pensar, ¿quién era este hombre? ¿Cuál era su condición humana y su intelectual, aparte de su convocatoria a la guerra? Porque Martí literariamente abordó todos los géneros literarios. O sea, abordó el cuento, y ahí están sobre todo los cuentos para niños en la Edad de Oro. Abordó también el teatro, y en el teatro inclusive escribió Amor con amor se paga, Adúltera, y un poema dramático que escribió cuando era adolescente titulado Abdala. Además de eso, incursionó en la novela. Se dice que por complacer a la hija de Valar, pues él escribió la novela Amistad funesta. Después de eso, pues abordó el ensayo. Y en el ensayo es de señalar un ensayo maravilloso que hizo Martí sobre la obra del gran poeta norteamericano Walt Whitman. Un ensayo tan formidable. ¿Allá se oye? ¿Allá se oye? Un ensayo tan formidable que realmente iguala la obra del poeta comentado. ¿Qué pasa? ¿Sigo? Ya. ¿No oyeron todo lo que destaqué? Sí, se ve. Bueno, podemos repetirlo. Pues bien,
Además de eso, él, aparte de abordar el ensayo, también abordó el periodismo. Fue un periodista extraordinario. Sobre todo, fue un periodista que llenó las páginas de La Nación de Buenos Aires, indicando qué cosa era este país. Si lo conocieron en Sudamérica, fueron realmente por las escenas norteamericanas que Martí escribió. Ponderamos las cosas malas y las cosas buenas de este país, sea sin apasionarse, sin negarle virtudes y sin ocultarle también errores. Además de eso, el género epistolar. ¿Qué quiere decir esto? Las cartas. Las cartas de Martí también son un testimonio literario. Se encuentran en ellas cosas maravillosas de su mismo pensamiento en la carta que intercambia con sus amigos. Además de eso, la oratoria. Era un orador extraordinario. No lo estoy diciendo yo aquí en la hermosa Casa del Preso, no. El gran poeta Rubén Darío comparó a Martí con los más grandes oradores de España, con Castelar, con Cánovas del Castillo, y dijo, ninguno tan ágil como la cita. Tuvo un encuentro con Martí que realmente Darío lo relata en su autobiografía, en el que dice que él fue llamado por Martí, por el secretario de Martí, Gonzalo de Quesada, que le dijo que el maestro quería verlo. Y de pronto se encontró que Darío, que iba a representar a Colombia ante España, estaba metido en una conspiración de cubanos en contra de España. Martí lo sentó al lado suyo y empezó a hablar. La asamblea estaba en contra de él. Y Darío cuenta que aquel hombre comenzó a hablar y parecía que crecía, como que se agigantara por momentos. Y toda aquella asamblea que estaba en su contra prorrumpió en aplausos a favor suyo. Por eso lo catalogó como uno de los oradores más extraordinarios que había conocido. Y vale la pena también hacer esta pequeña anécdota. Cuando salen del salón, está Martí con Darío, y viene un individuo a hacer un regalito a Martí. Y Martí se vira para él y le dice, vea usted, poeta, los más humildes son los que más me quieren, porque son los que más comprenden mi dolor. Eso, entre otras cosas, fascinó a Rubén Darío. Pero además de eso, Darío ponderó, cuando muere Martí, que llega la noticia al mismo, la expresión que Darío hace, previa al comentario es, pero oh maestro, ¿qué has hecho? Los que te queremos, te reprochamos que entregaras tu vida tan útil para toda la juventud hispanoamericana que esperábamos de ti. Y sépanlo ustedes, repito tus palabras, que este grande que ha caído en los campos de Cuba es el escritor que más brillantemente ha escrito en nuestra lengua. Veamos que también quiero mencionar un comentario sobre Martí que hizo Emil Luguin. Emil Luguin, el biógrafo tan conocido por ustedes, alemán, dijo esto casi textualmente: de haberse conocido y traducido a tiempo las obras de este hombre, bien pudiera haber sido el guía de nuestro tiempo. O sea, que su personalidad trascendía no solamente al círculo de los cubanos, trascendía al mundo entero. ¿Y por qué? Porque además de eso, hay que tener en cuenta, para sopesar una personalidad como la de Martí, qué valores sustentaban su vida, qué valores, y a través de los mismos que se iba a proyectar en lo que dijera. Y es muy importante porque hay personas que son tan fieles a sus valores que nunca los interrumpe, que los mantienen siempre. Y en un caso como Martí, un hombre de vida pública, los mantuvo en su mensaje para el mundo, los mantuvo en su mensaje para América y los mantuvo en su mensaje para Cuba. Los tres ámbitos entre los cuales Martí dirigió no solo su labor política, sino también su labor intelectual. Los valores fundamentales que podemos tomar en Martí. Por ejemplo, tenemos la dejación del yo, o sea, el sacrificio del yo ante el no yo, o sea, poner por delante el sacrificio por los demás y no ocuparse del suyo, o sea, el desprendimiento. Y ahí lo dice hasta en unos versos, quiero acordarme, penas. ¿Quién osa decir que tengo yo penas? No. Luego, después de la sangre y el fuego, tendré tiempo de sufrir. Yo sé de un dolor profundo entre las penas sin nombres. La esclavitud de los hombres es
la gran pena del mundo. Hay montes, hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es quien te me ha puesto al morir. Lo que también debemos señalar en él es también el concepto del deber, un valor fundamental. Martí entendió el deber prácticamente como algo místico y dijo inclusive que el deber es feliz y es alegre porque el cumplimiento del mismo eleva el alma a planos inauditos de dulzura. Y por tanto entendió el deber como uno de los valores de su vida y fundamental. Incluso cuando le escribo unos versos, a sus versos, que le dice: tú porque yo puedo en calma amar y hacer bien, conscientes en enturbiar tus corrientes con lo que me enturbia el alma. Y hacer bien era fundamental para él. Hacer el bien era ese darse a la colectividad, al no yo, haciendo un bien. Entendía así que era importante. Inclusive valía la pena el sacrificio para difundir el bien en el mundo. Cuando el peso de la cruz, dice él, el hombre morir decide, sale a hacer bien, lo hace y vuelve como de un baño de luz. Y realmente así lo hizo. Inclusive pretendió y dijo que hace falta hacer el bien, no solamente para el momento inmediato, hace falta también hacer el bien hasta después de haber muerto, y por tanto escribo. Pues bien, en esta, creo que ya tengo el turno terminado. Sí. Pues bien, sencillamente era importante exponerlo así para después, cuando otros hermanos nuestros enfoquen a Martí, agregarle este aditamento de quién era Martí, que fue nuestro más alto intelectual y nuestro más alto político, y que por tanto actos como este hay que realizar para rescatarlo para nuestra nación, que no va a morir porque ha pasado este desastre por el país, para rescatarlo de la adulteración en que lo han sumido la dictadura castrocomunista. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, poeta. Seguimos con el maestro Martí, pero ahora con las palabras del escritor Ángel Pardo Mazorra, quien nos presentará al Martí político, libertador y hacedor de ciudadanos. Muy buenas tardes a todos, compatriotas, hermanos en Cuba y en la patria. Es difícil en poco tiempo concretar la grandeza de este gran hombre, de nuestro apóstol José Martí. Aquel niño que nació en la calle Paula. Y este niño de la calle Paula, que naciera un 28 de enero de 1853, ¿quién hubiera pensado que se iba a convertir en la figura más cimera de nuestras gestas independentistas, de los principios y valores de la libertad? A pesar de que su hogar no era un hogar de patriotas, sus padres eran canarios, tuvo la visión y la grandeza de tener como mentor a María Mendive, su profesor, que lo guió por los caminos del deber, de la dignidad y sobre todo del patriotismo, y saber de qué lado estaba la virtud de los hombres. Y Martí, así ya adolescente, pues pudo comprender muchas cosas, y ya declarada la guerra del 68, cuando un día cruzaba con 15 años con su madre por la acera del Louvre y ve los sucesos que se pasaban allí entre voluntarios e integristas, él comprendió que había algo por su patria que había que hacer. Y con esa edad, él escribe un poema, el poema Abdala. En Abdala, Martí sintetiza y forma de manera imaginaria lo que era luchar por la libertad de un pueblo. Y crea una imagen de una Nubia esclava, una tierra lejana donde había que luchar por la libertad. Y así
el cacique Abdala se lanza a reconquistar la libertad de su pueblo. Y cuando regresa a morir a los pies de la madre, le dice: oh madre, qué dulce es morir cuando se muera audaz por libertar la patria. Y Martí ya tenía una conciencia, una visión. Quizás era una premonición que él tenía con esa edad en su vida. Y después, con 16 años, la famosa carta aquella que escribe a uno de sus condiscípulos que se había pasado a las filas integristas y estando en la casa con Fermín Valdés Domínguez, pues se burlan de él y eso da motivo a que registren la casa y encuentran una carta que Martí y Domínguez le habían hecho, donde lo catalogaban de apóstata. Pues fue a juicio, fue condenado y Martí se echó la culpa de la carta. Y como la letra era tan parecida, pues los jueces condenaron a Martí. Y Martí, con 17 años, entra a presidio. Era el niño que iba a empezar a conocer lo que era la barbarie en carne propia de un sistema esclavista, de un sistema opresor. Y sufrió en su cuerpo y en su alma las cicatrices de los grilletes. Y supo conocer el dolor de un niño, de un Lino Figueredo, con 14 años agonizando en la prisión. Y supo conocer también de el viejo Nicolás, también agonizando. Y eso le sirvió a Martí para conocer lo que era la realidad del dolor de un presidio. Ya en el exilio, Martí comienza a realizar su obra libertaria y sabe que hay que buscar una solución patriótica libertaria para la gesta de una guerra justa y necesaria para echar a andar los principios de la revolución tras los fracasos de la guerra del 10 de octubre. Y así se entrevista con Gómez y Maceo. Y hay una anécdota donde están ellos en el cuarto de Máximo Gómez y cuando él le plantea sus principios, base por la cual él quería fundar una república en base a principios de democracia y lo que era incompatible con las ideas de los generales Maceos y Gómez, le dice a Máximo Gómez: general, una nación no se funda como se manda un regimiento. Había que darle estructura política a la obra de la revolución y la independencia de Cuba. Y así funda el Partido Revolucionario Cubano, allá en Nueva York, y se dirige a Cayo Hueso y a Tampa, donde están la cantidad de los emigrados cubanos, para dar a conocer cuáles eran los principios por los cuales él consideraba que había que cimentar la obra de la independencia cubana. Y le dice a los cubanos: cubanos, para Cuba que sufre, la primera palabra, jactarse de tomar a Cuba para levantarnos sobre ella y no de pedestar para levantarnos sobre ella. Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. O la república tiene por base el carácter entero de cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar con sus manos o pensar por sí propio, la pasión, en fin, por el decoro del hombre. O la república no vale una lágrima de nuestras mujeres, ni una sola gota de sangre de nuestros bravos. Para verdades trabajamos y no para sueños. Es el sueño mío, es el sueño de todos. Las palmas son novias que esperan y hemos de poner la justicia tan alta como las palmas. Y pongamos alrededor de la estrella en la bandera nueva esta fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos. Esa era la culminación de la doctrina martiana. Esa era la culminación de los principios que tuvo Martí para unir a todos los cubanos, los pinos viejos y los pinos nuevos, para poder realizar la guerra justa y necesaria, que era el batallón y el baluarte para lograr una verdadera independencia. Y allí, pues, se prepara la expedición
para llegar a Cuba. Martí firma la orden de alzamiento junto con María Rodríguez y Collazo en Nueva York y se la mandan a Juan Gualberto Gómez en un tabaco, giros aceptados. La orden estaba redactada para el 24 de febrero. Se preparan para salir y Martí va a ver a Maceo, va a ver a Máximo Gómez allá en su rancho La Reforma en Honduras. Y Máximo Gómez le dice, ¿ya hablaste con Maceo? Sí, ya hablé con Maceo. Y solo tengo que ofrecerte el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Pero ya todo está coordinado para preparar la invasión a Cuba. Y el fracaso de la Fernandina frustra la invasión. Pero esto no dio origen para que Martí cejara en su empeño. Y continúa y así reúne otros recursos. Y el 11 de abril, antes de marchar para Cuba, en mayo va a Santo Domingo y con Máximo Gómez firma el testamento ideológico político de la gente independentista, el manifiesto de Montecristi. Y una vez firmado ese manifiesto, pues se lanzan para la manigua cubana. Y el 11 de abril, Martí desembarca en Cuba. Ya Maceo lo había hecho el 1 de abril en Duaba. Y se reúnen estos tres grandes adalides en la Mejorana y allí coordinan todo lo concerniente a la guerra independentista. Ya Martí está en Cuba. Ya no era el Martí poeta, no era el Martí político, era el Martí Mambí, que iba a luchar por aquello que él había predicado y que muchos lo catalogaban como Capitán Araña, pero él, con su ejemplo, iba a hacerle ver a todos los cubanos que no solo era con palabras, sino con hechos. Y para eso lo habían nombrado mayor general del ejército Mambí. Esa es la consumación de su obra. Y el 19 de mayo, en las llanuras del Cauca en Contramaestre, Martí cae abatido por una descarga enemiga y con su sangre riega la campiña de heroísmo, de virtud y de patriotismo. Quizás era aquel Abdala de los 15 años que él había escrito. Y ahí se consumó Martí aquella premonición que él tenía de luchar por la libertad de su patria, de luchar por su sacrificio y también aquellos pensamientos que él dijo: yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de caer el sol. Así supo morir, como han sabido morir todos estos hermanos y cubanos que han luchado por rescatar la libertad de la patria y mantener vigente el ideario martiano. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo Mazorra. A continuación entramos en la segunda fase de esta jornada con las palabras de un luchador incansable que ha participado en este proceso con notable dedicación y ha respaldado a los presos políticos cubanos fuertemente. Hablo de Héctor Fabián, el hombre de la séptima provincia. Muy buenas tardes, en especial a las mujeres que nos acompañan. Se terminó la primera fase de Martí. Solamente voy a agregar que en épocas extremadamente difíciles fundamos el movimiento insurreccional martiano hace 45 años atrás. Interpretamos a Martí de otra manera, de otra forma. Presos políticos son parte de esa historia aquí y allá. Quiero de alguna manera decirles a ustedes que Cari Roque está hace 3 o 4 días en una situación dura, difícil del flu que anda acabando en la ciudad y nos pidió que la excusáramos ante todos ustedes, la razón de ella. En estos días hemos estado lidiando porque murió Elizabeth, una cubana de lo que es el grupo de Mar por Cuba, y nos tocó desde el punto de vista público, periodístico, pues tener que señalar la ausencia de esa cubana, Treyes de apellido.
Quiero darle las gracias a Arturo, el hermano de Armando Sosa Fortuny, porque cuando lo llamamos antier me dijo allá vamos a estar con ustedes y aquí está. Quiero excusar también a Miriam Arocena, la esposa de mi compañero de lucha en ese movimiento insurreccional martiano, Eduardo Arocena, que se retiró porque ella se mueve a base de un sistema que hay aquí para personas mayores y la llamaron que estaban afuera esperando. No hay lugar a dudas que también tengo que decir que el acercamiento que tuvimos a la situación de Armando Sosa Fortuny, Humberto de Real y Miguel Díaz Boxa fue el producto, y tengo que reconocerlo, Abelito Nieves. Abel Nieves fue el que me estuvo insistiendo y se convirtió en una realidad esas campañas que hemos hecho. Esta semana hemos estado pensando en esta reunión, una reunión extremadamente difícil, pero que se está haciendo. Un ejemplo, hablando que se está haciendo, aquí tengo un esfuerzo de mayo del año 2015, donde también está acompañado por fotografía de hasta dónde se llegó en los esfuerzos por Armando Sosa Fortuny. Aquí está la presencia de un matrimonio cubano, veterano él de las cárceles, compañero nuestro aquí en la lucha del exilio, Jesús Díaz Martínez y su esposa, que personalmente le entregaron al Papa la petición para estos hermanos en ese proceso que no se cumplió. Que incluso hubo 2 llamadas del Vaticano a la madre de Humberto de Real, dándole acuse de recibo y grandes posibilidades cuando llegase a la ciudad de La Habana el Papa. Tenemos también otra información para compartir con ustedes de hace 4 años, quizás 4 años y medio, en que se hizo una gestión directamente con funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y de Italia, y fue Juan Medina Plata, que Dios lo tenga en la gloria, veterano del presidio político histórico, doctor Rodolfo Nodal Tarafa, que murió recién, un hermano veterano de la Brigada 2506 y presidente de un sueño que se llama Gobierno Constitucional de 1940 en el exilio, quien a ustedes habla. Lamentablemente ninguna de esas gestiones fructificó, lo cual nos confirma, cuántas veces nos reconfirma que nosotros estamos solos, que seguimos en pie, que estamos en marcha y que por encima de la idea de la libertad cubana, nada ni nadie. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, como siempre. Seguimos con nuestro compañero Luis González Infante, quien disertará sobre la solidaridad del exilio con los prisioneros políticos cubanos, entre ellos hacia Armando Sosa Fortuny y el resto de sus compañeros. Ha sido buena idea esta de enlazar el natalicio de nuestro apóstol José Martí con el reconocimiento a Armando Sosa Fortuny como ícono y los demás presos políticos, puesto que todos sabemos que Martí fue el primer preso político de nuestro país cuando cayó preso defendiendo ya las ideas libertarias. Todos sabemos lo que representa la solidaridad, la ayuda dentro de las prisiones. Cuando estábamos en prisión nosotros, en la época nuestra, era muy difícil que se canalizara la ayuda del exterior hacia dentro de las prisiones. Y lo mismo cuando estábamos en Isla de Pinos, que en una celda solitaria, confiábamos en que siempre había alguien que estuviera haciendo algo por hacer las denuncias de este presidio. Y precisamente de la época nuestra, que ya habían
personas que sí, que se dedicaban a hacer las denuncias, pero nosotros teníamos como paradigma de este tipo de denuncia y de solidaridad al doctor Humberto Medrano, que es la única fotografía que está en este salón de quien no fuera un mártir y quien no fuera preso político, es la de Humberto Medrano, a quien nuestra generación de los años 60, 70 y 80 y todos los tiempos siempre supo representarnos, siempre llevó nuestras denuncias y nuestros recuerdos a los lugares más destacados de denuncia de los derechos humanos. Cuando los presos históricos fuimos liberados, quedaron en Cuba otro grupo de presos, y desde que llegamos aquí al exilio nos dedicamos, y en este caso estoy hablando de mi organización, Presidio Político Histórico, a llevar adelante la denuncia, el respaldo que necesitaban en todos los organismos internacionales. Pero no solamente las organizaciones de presos lo hacían. Recuerdo que por aquella época estaba el Centro de Derechos Humanos de la Democracia Cristiana, donde Jesús Permuy y Alcides Martínez siempre iban a estos lugares de denuncias internacionales a llevar el mensaje del presidio político. Y recuerdo, y ustedes deben recordar también, muchos de ustedes, los maratones radiales que se hacían para recaudar el dinero que posibilitara el transportar a estos hermanos nuestros que iban a hacer las denuncias. Y no solamente el exilio y las organizaciones de presos han estado ayudando y apoyando a nuestros hermanos en Cuba. Aquí también en el exilio hemos ayudado, hemos cooperado y mantenemos el compromiso de presos políticos o expresos políticos con presos políticos. Solamente nos queda aquí en el exilio ahora un hermano nuestro, un compatriota, Eduardo Arocena, con quien siempre estamos dispuestos a prestar la ayuda en cualquier término que se nos presente o que podamos nosotros lograr. Se han destacado organizaciones y personas a modo individual aquí en el exilio, pero hay que mencionar las que han mantenido una constancia. Ya mencionaron a Abelito, que como persona individual, Abelito ha mantenido una constante lucha por la presencia de Sosa Fortuna y sus compañeros allá en el exilio, en las cárceles de Cuba. Pero también lo ha hecho plantado por la libertad y la democracia, con una constancia, siempre llevando el apoyo a nuestros compañeros allá. Y también lo ha hecho el Presidio Político Histórico como compromiso de hermanos con hermanos. Y no solamente nos estamos refiriendo a nuestro apoyo y nuestro compromiso con los presos históricos. Cuando la Primavera Negra en el año 2003 fueron llevados a prisión los nuevos cubanos, por decirlo de alguna manera, que estaban incorporándose a la lucha allá diferente a la nuestra, también las organizaciones del exilio y las organizaciones de presos también prestaron su colaboración. Se destacaron en eso. Recuerdo que en aquel momento nos llegó una petición del Movimiento Cívico Nacionalista Cubano para llevar adelante un programa de ayuda a través del exilio que podía mandarle lo que necesitaba. Y ahora con Sosita lo utilizamos como ícono para hacer el reclamo otra vez de todos los presos políticos que nos quedan allá. Humberto del Real Suárez, cuya madre es la que atiende a estos tres hermanos principalmente, y Miguel Díaz Bouza. Todo el exilio siempre ha respondido de alguna manera, y hoy estamos reclamando y estamos buscando los medios de que podamos en algún momento
obtener la libertad de sobre todo estos 3 compañeros y sobre todo también de Sosita, que es el que más enfermo está. Díaz Bouza, Miguel Díaz Bouza, cumple 25 años de encierro, igual que los demás, este año. Pero este año, supuestamente deben poner en libertad a él, porque la condena de él es de 25 años. Así que se están a la espera de eso. No más que quiero cerrar ya esta intervención mía aquí. Si ustedes me permiten, le puedo exponer unas breves palabras que obtuvimos de la madre de Humberto del Real, que se encuentra en Cuba, para que ustedes oigan cómo se siente esa señora. Ya. Bueno, yo, ¿qué puedo decir? Yo estoy atendiendo a cosas hace 4 años porque él no tiene familia, es un que más, pero porque es una persona muy ancianito ya. Y yo voy a ver, lo quiero muchísimo, hablo muchas veces en el día con él. Él, en lugar de llevarle aliento, él me lo da a mí, él me dice que hay que crecerse ante las dificultades de la vida. ¿Qué te puedo decir? No, vaya, no hay palabras. Los años que eso se lleva preso, que estuvo preso a esta sentencia, se ha pasado una vida preso y no hay manera que haya un indulto que lo ayude. Mi hijo también está preocupado por él porque mi hijo está más joven y ve que él está ancianito y me dice, ay, preocúpate mucho por él, es mi hermano y que yo lo quiero mucho. Y entonces ahora por la tarde hablé con mi hijo, le pregunté que cómo se sentía, me dijo, mamá, yo me siento bien, pero imagínate, no vemos la luz al final del túnel. Yo le digo que tenga fe, que Dios lo va a ayudar, porque él sabe que su papá está muy mal, está muy preocupado por él. Y de salud ellos también, operaron hace ya 1 año de un ojo, ahora le están programando, dicen ellos, que le van a operar el otro, pero no dicen cuándo. Entonces, él es una persona diabética, así que tiene problemas de salud. Y yo sé que usted puede... Nada más te puedo decir que hasta cuándo tenemos que esperar. Yo sé que usted ve a menudo a Sosita y a su hijo. ¿Y qué me dice de Miguel, Miguel Díaz Bouza, que está en otra prisión? Ajá, con Miguel yo hablo los lunes, que es cuando él viene para llamarle. Él me pidió el favor que le comprara unos bonitos en esta llamada ahora para el lunes yo dárselo para que él pueda llamar y eso. Yo quedé con él que sí, le pregunté que cómo estaba de salud, me dijo que bien, que es lo que siempre tiene un problema en la piel, pero que le han mandado vitamina E y eso, pues a través de Yolanda Hueque, que está mejor y eso. Él me llama. Bueno, Graciela, nosotros, como se sabe... Yo pienso que Miguel deben de liberarlo, porque Miguel lo que tiene, la sentencia de Miguel es de 25 años, y este año ya cumple 25. Yo pienso que al pobre Miguel, aunque sea, vaya, lo liberen. Ya entiendo. Nosotros por aquí lamentamos muchísimo lo que usted tiene que enfrentar como madre, soportando que su hijo esté ahí en prisión, y sabemos lo mucho que sufren las madres cuando los hijos o los familiares, pero sobre todo los hijos, están en esa situación. Sí. Nosotros nos sentimos muy satisfechos de que usted tenga la gentileza y ese gran corazón de estar atendiendo a nuestros 3 hermanos, y eso se lo agradecemos muchísimo. Ese es un compromiso que yo hice y lo voy a llevar hasta que Dios permita que yo pueda vivir y tenga salud. Un compromiso moral vivo de Bueno, Graciela, díganle a los muchachos que aquí seguimos preocupados por ellos, que siempre nos acordamos de ellos, que tratamos de enviarles siempre la ayuda que podamos, que lo que podemos, y que también nuestro compromiso mantenerse al lado de ellos. Sí, ellos están muy agradecidos. Yo hablé hoy de eso con ellos y dice que lo más que ellos agradecen es que levanten la voz ustedes, que están en un país libre por la libertad de ellos, que están muy agradecidos. Está bien. Graciela, lamento muchísimo lo que usted está pasando, pero bueno,
son los compromisos que construimos con cada uno de nosotros. Yo no tengo palabras, tengo muchas noches que no duermo. Sabes, con un insomnio después de eso, que a veces no puedo conciliar ni el sueño. Yo sé. Muchas gracias, Graciela, una vez más, y no le he ocupado más tiempo. Sé el esfuerzo que usted hace cuando está en cambio con nosotros. Y le he tomado un gran afecto por su gran cubanía y por gran madre y por gran amiga de todos nosotros con su hogar. Bueno, un abrazo para ustedes, para todos, porque son muchos, no los menciono, me dan de algunos. Para todos en general, un abrazo y todas las bendiciones que Dios pueda derramar sobre su vida, mi amor. Igual para usted, Graciela, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esa es una madre sufriendo como muchas de nosotras, de nosotros, por su hija en prisión, pero además de eso, la atención que le presta a Sosita y a Miguel Díaz Bauza. Muchas gracias. Muchas gracias, Infante. Ahora ante ustedes Ángel de Fana, director de Plantados, quien platicará sobre Armando Sosa Fortuny, los prisioneros políticos y la lucha histórica que con devoción ha cumplido. Cuando nos reunimos para organizar este acto, una de las proposiciones que se hicieron fue que tratásemos de obtener alguna grabación de Sosita y quizá también de Humberto. No quiero gritar. Dice que lo alce. ¿Me oye ahora? Bien. Se consiguieron las grabaciones, yo la tengo aquí, pero no tiene la calidad suficiente para poder ser escuchada de la misma forma que la que se obtuvo de Graciela a través del teléfono. Esta es desde la prisión. De todos los que quieran después, cuando termine el acto, escuchar a Sosita en su propia voz y escuchar a Humberto Real Suárez, aquí está la grabación que nos enviaron, obtenida desde la prisión. Unas breves palabras de Sosita, como siempre. Sosita es muy parco para hablar, no discurso, no hace discurso. Sosita es un saludo para todos, a ver lo que puedan hacer por nosotros, y tú le dices qué es lo que te hace falta, y sencillamente lo que le hace falta es que nos ocupemos de ellos, y ese es el mensaje específicamente de Sosita. Yo quiero que Arturo se pare, porque mucha gente no conoce a Arturo, que también es compañero de nosotros de prisión, el hermano de Sosita. Arturo, párate para que te conozcan. Arturo estuvo preso también con nosotros en el Epiri, con Sosita, en la primera causa. Su causa tuvo varios fusilados, una causa dura, y por eso nos complace mucho que gracias a la llamada de Fabián, pues esté aquí con nosotros, Arturo. Gracias. Y entonces, ya le digo, hay una grabación de, ya puedes sentarte, una grabación de Sosita y otra de Humberto, que se echa de la prisión, pero de la prisión a unos opositores en La Habana, y uno de esos opositores en La Habana pasarla para la computadora para mandarla por internet, y después del internet yo pasarla por teléfono. O sea que no tiene calidad, pero se puede escuchar, se escucha tanto a Sosita como a Humberto perfectamente bien, pero no con la calidad para poderla transmitir. Yo viendo, cuando estaba Miriam aquí, a Rosena, a Arturo, y viendo tantas fotos, ¿verdad? Y sé que la de mi mamá está en el Salón de las Madres junto a la de muchos de ustedes. Y yo pensaba en la prisión, pensaba cuando Sosita estaba con nosotros en Isla de Pinos, y pensaba en tantos otros compañeros nuestros que todavía están presos y que nosotros nos mantenemos en comunicación con ellos. Con Benito, que nos comunicamos y nos envía, y está en la cárcel grande, porque ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos les autoriza que regresen a este país donde ellos estaban libremente y fueron a combatir nuevamente a Cuba. Benito, el Tigre, Tomás Ramos, a otros que están allá y que todavía nosotros seguimos comunicándonos con ellos, porque, como decía Infante,
es tan importante, y nosotros que estuvimos presos sabemos lo importante que es saber desde la prisión que no estamos solos. Y eso es trascendental para cada uno de nosotros. Cualquier cosa, a veces no pensamos que podemos hacer una notica, una cartica. ¿Y cómo las hacemos llegar? Bueno, pues alguien que tenga un scan, se la escanea y la pone en la computadora y se manda, y hay un montón de opositores como Fariña y como otros más que se la van a hacer llegar al preso. ¿Verdad? Son muchas cosas que nosotros podemos hacer para comunicarnos con ellos, para solidarizarnos con ellos, para que sepan, que se convenzan, porque lo saben, que ellos no están solos mientras nosotros respiremos, mientras nosotros los presos políticos cubanos que estamos aquí, el presidio histórico y otros presos de otras épocas, nunca vamos a abandonarlos, como nunca vamos a abandonar nuestra lucha por la libertad de Cuba. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Por último, con ustedes, Pedro Corso, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, quien nos dará una perspectiva sobre el presidio político como paradigma para la Cuba de mañana. Muy buenas tardes. El número de presidio de José Martí fue el número 13. Ningún otro preso en nuestra historia, político o no, ha vuelto a tener esa identificación numérica. Es difícil hablar de presidio y no hablar de José Martí. No tenía que ser un día como hoy, 28 de enero, día de su natalicio, para que habláramos de él. Martí es un invitado obligado a todo lo que hagamos los cubanos que estamos comprometidos con la libertad, con la democracia y con el respeto a nosotros mismos. Por eso, ese número 13, que nos acompaña siempre a todos los cubanos de bien, nos acompaña y nos ilumina en particular a todos los cubanos que pasamos por el presidio político cubano que ha luchado heroicamente por casi 60 años contra una dictadura totalitaria. Podemos decirlo a boca llena. Nunca, desde el 1 de enero del año 59 a la fecha, han faltado en las cárceles cubanas hombres o mujeres enrejados por cumplir con su deber de luchar por la democracia y por la libertad. Casi 60 años de dictadura y ese mismo tiempo, hombres y mujeres han estado luchando sin cesar. Hemos honrado ese compromiso, pero no solo lo hemos honrado dentro de Cuba, es que lo hemos honrado en el exterior. Ha habido presos políticos cubanos en Estados Unidos, y no uno ni dos, han sido muchísimos, más de 100 tengo entendido. 412 hombres han estado presos en este país por luchar contra la tiranía de los Castros. En Cuba sigue habiendo presos políticos. Hubo presos políticos cubanos en Venezuela, lo hubo en Argentina, siempre, señores. Y por eso tenemos que estar particularmente orgullosos. Anoche conversábamos en casa sobre el acto de hoy con Alfredo Elías y con Ismael Hernández y con Luz Martínez. Y hablábamos de lo orgulloso que estábamos todos por haber pasado por la prisión, que no hubiéramos deseado haber caído preso. No, mejor hubiéramos derrocado la dictadura y no hubiéramos estado en prisión. Pero ya que fuimos a prisión,
que fuimos por cumplir con nuestro deber, esa prisión nos hizo mejores ciudadanos, nos hizo mejores personas. Hombres y mujeres que han demostrado, a pesar de que ya cargamos bastantes años, hemos demostrado que no vamos a rendirnos hasta el último aliento. Por eso esa admiración gigantesca que tenemos hacia Armando Sosa Fortuny, que va a cumplir en 2 etapas 41 años tras las rejas. Se dice fácil, pero es una vida entera preso. El presidio político cubano no solo ha estado significado por la gran cantidad de hombres, sino también por una inmensa cantidad de mujeres que cumplieron largas condenas de cárcel. La prisión política de mujeres fue mucho más cruenta, mucho más difícil que la de nosotros los hombres. Esas mujeres alaron largos años. Es difícil que en América, por no decirlo imposible, que haya existido un presidio político tan longevo en el tiempo, pero también tan numeroso. Porque es que no son casos aislados el de los prisioneros políticos cubanos, ni de las prisioneras políticas cubanas. Por eso es que hablamos que el presidio político cubano, como lo ha sido José Martí para todos nosotros, como lo fue Antonio Maceo y lo seguirá siendo siempre, Máximo Gómez y tantos otros patricios, han sido paradigmas para la nación cubana. Muchos de los que han pasado por el presidio serán paradigmas para la nación cubana de mañana. ¿Por qué? Porque la dictadura ha pretendido robarnos el pasado. No lo podemos permitir. Tenemos que buscar la manera de honrar constantemente a hombres como Pedro Luis Boitel, a hombres como Orlando Zapata Tamayo, 2 hombres de tiempos totalmente diferentes, de formaciones distintas, pero ambos comprometidos con los valores que la inmensa mayoría de la nación cubana está identificado. Por eso es que la prisión en su conjunto es un paradigma moral para el futuro de nuestro país. Y un número de presos y expresas serán también paradigmas individuales en nuestra sociedad del mañana, en una sociedad donde podamos mirarnos todos de igual a igual, sin vergüenza y con orgullo de ser cubanos. Porque lo conversaba con José Luis hace unos cuantos días y él me hablaba del soldado desconocido, del combatiente desconocido, y es una realidad. Son muchos años donde un número inmenso de hombres y mujeres, particularmente cubanos, pero también muchos extranjeros nos han ayudado en estos propósitos, se han entregado por completo a la causa democrática cubana. Por eso, para terminar, quiero plantear en público que hace 2 días el periodista e historiador Álvaro Alba, hablándome de una mujer checoslovaca que luchó contra el nazismo, Milada Jacoba, cumplió largos años de prisión bajo el nazismo, enfrentó el comunismo y fue colgada, ahorcada. La única mujer ahorcada por el comunismo en la República Checa. Cuando cayó la dictadura comunista, los checos se pusieron de acuerdo en tomar la fecha de la muerte de esta dama como un punto de referencia, de recordación a aquellos que cayeron en la lucha contra el comunismo. Yo propongo, planteo públicamente haciéndome eco de esa propuesta de Álvaro Alba. Pongámonos de acuerdo, seleccionemos un día para rendirle tributo a los caídos en la lucha contra el castrocomunismo. Debemos hacerlo.
Debemos tener un día, como bien dice José Luis, en el cual recordemos no solo a los conocidos, sino también a esos hombres y mujeres que pasaron no por debajo del telón de la historia porque cumplieron su papel, pero que la historia lamentablemente no lo recogió. Termino con una frase que los que estamos aquí hemos honrado siempre y estoy convencido que la vamos a seguir honrando. La libertad cuesta muy cara y es necesario o resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio. La compramos. Bueno, así terminamos este acto. Muchas gracias por estar aquí y mantenernos en la lucha. Que Dios los bendiga.